vimos la película del Titanic, ¿verdad? Aquel barco grande que se gastó mucho dinero en su construcción en esos tiempos, un barco para esos tiempos muy sofisticado, muy especial, que se hablaba que ni aun Dios lo hundía, según se dice en la historia o la gente que hablan acerca del Titanic. Y pues todos conocemos la historia que un tropiezo, un escollo o un bloque de hielo en el mar hizo posible que este barco grande sucumbieran y murieran tantas personas en aquellos tiempos. Es triste la historia como este barco sucumbió en el mar. Nosotros queremos dar un estudio muy interesante y pongamos todos mucha atención, titulado La miseria del tropiezo. Cuando hablamos de tropiezo, hablamos de eso mismo, de escollo, de cosas que están ahí, que impiden nuestro caminar. Es cuando trompezamos con algo y algo que nos puede hacer daño. Todos queremos triunfar en la vida, pero la vida está llena de obstáculos, está llena de escollo, está llena de tropiezos. Esa es la realidad. Todos hemos tropezado con algún obstáculo de esto. Nuestra vida espiritual también, hermanos, está llena de obstáculos y tenemos que cruzarlos si queremos algún día llegar hacia la patria celestial y a unos asuntos materiales. Queremos tratar en primer lugar los tropiezos en el Antiguo Testamento y sus consecuencias, para que notemos claramente que los tropiezos traen consecuencias ante la presencia del Señor, porque Dios siempre ha querido el progreso de sus hijos, que sus hijos crezcan en todo sentido. Esto es así. Y aún nosotros aquí en esta vida queremos progresar, hermanos. Nadie está en contra del progreso. Todos queremos progresar, pero lamentablemente existen obstáculos que nos quieren impedir el progreso espiritual y aún el progreso material sanamente. En el Antiguo Testamento conocemos el tropiezo de Acán en Josué capítulo 7, cómo este hombre, según el capítulo 6, que Dios habla acerca del anatema, de la toma de Jericó, que no tomaran de lo que estaba maldito. Y Dios había dado este mandamiento para que se cumpliese a Josué y al pueblo y a todos. Acán estaba ahí también. Acán se le dio el mandamiento. Sin embargo, Acán, en la toma de Jericó, él pensaba que nadie lo estaba viendo, pues tomó de aquello que Dios había dicho que no tomase. Pues más adelante hay una ciudad llamada Ai, que tenían que también destruir esta ciudad. Pues Josué manda unos pequeños soldados porque él entendía que esta ciudad es más pequeña y por lo tanto puede sucumbir más rápido que la ciudad de Jericó, y Dios estaba con él. Pero estos soldados que fueron huyeron delante de los de Ai los persiguieron y mataron 36 personas de esta. El pueblo, hermano, desfalleció. Josué rasgó su vestidura en señal de duelo. La familia de estos que murieron y toda esta clase de cosas, el pueblo desfalleció completamente. Este pueblo que venía de victoria a victoria, pues el pueblo desfalleció. Cuando Josué habla con Dios, entonces Dios le dice a Josué: hay pecado en medio de ti. Hay un desobediente de lo que yo había dicho. Han irrumpido mi pacto, me han faltado, van a hacer frente a ningún pueblo. Dios lo pone a que pasen por tribu, hace un censo en esos tiempos para hallar el culpable, porque aún Acán, sabiendo que era el culpable, no quería testificarlo, no quería decirlo, aunque tenía del anatema guardado, no quería hablarlo. Se tuvo que hacer un censo y pasarlo por tribus, de manera que ahí se encontró el culpable en esos tiempos, que fue Acán,
debidamente a este escollo o a este tropiezo llamado Acán, murieron 36, el pueblo desfalleció. Dios había ordenado que el anatema sea castigado fuertemente, que lo quiten el anatema para que el pueblo pueda seguir en victoria. Acán fue muerto en esos tiempos y lo suyo también. Dice que se levantó el lingote de piedra que todavía permanece hasta hoy. Una forma de educar en esos tiempos para que el pueblo tenga cuidado con ser tropiezo al avance del pueblo de Dios. Fíjense cómo el pecado hace posible que el pueblo no avance. Dios lo culpó a todo para montar este precedente. Fue Acán que faltó, pero posiblemente sus familiares también tuvieron esta liga y por eso el pueblo desfalleció. Eso es para que notemos claramente lo que puede hacer el pecado. El pecado es un tropiezo fuerte. Cuando el pecado se tolera en la iglesia, puede traer grandes consecuencias, puede traer grandes miserias. El pecado es un tropiezo que tenemos que tener cuidado. Esto nos lo muestra Acán en esos tiempos. Pero tenemos también otro tropiezo, y esa es la mujer de Lot. Esto está en la mujer de Job. Esto está en Job capítulo 2, versículo 9 al 10. Conocemos la historia de Job, cómo Satanás quiso que Job experimentara el sufrimiento para ver si era fiel. Yo quería probarle en esos tiempos a Satanás que a pesar de los sufrimientos, pues Job es fiel. Y Job pasó por un sufrimiento tremendo completamente. Digo, la mayoría conocemos la historia, cómo Satanás le llevó a los hijos, le llevó la tierra, le llevó las posesiones, le llevó todo, como que lo dejó sin nada. A lo último le dio una enfermedad terrible completamente y unos amigos empezaron a atacarlo fuertemente. Y esta esposa de Job en esos tiempos, al ver la situación de su esposo, quizá ella pensaba que Job no había pecado nada, que Job era inocente, y cómo que Job todo el tiempo sirviéndole a Dios, ella lo veía así de esta naturaleza, entonces con un sufrimiento así, ¿verdad? ¿Quién sabe los pensamientos que ella tuvo? Pero se portó de una manera demasiado terrible, fue un estorbo al mismo Job en esos tiempos porque le dice, maldice a Dios y muere. Más adelante le contesta Job, así suelen hablar las mujeres fatuas con todo esto. No pecó Job ante la presencia del Señor, pero se encontró con su propia esposa, amado, siendo un estorbo para su vida, para su comunión con su Señor, para su crecimiento espiritual en esos tiempos. Muchas veces, hermanos, las esposas se pueden convertir en un estorbo para un crecimiento de usted como hombre delante de la presencia del Señor. Pero también puede ser que usted como hombre se pueda convertir en un estorbo, en un tropiezo para el crecimiento espiritual de su esposa y así sucesivamente. Existen muchos tropiezos de personas que ponen la vista en las cosas materiales, porque quizás esto fue lo que sucedió en esta esposa de Job, que al verlo degradado, humillado, ¿verdad? Un hombre que tenía de todo en el principio, entonces ahora lo ve de esta naturaleza, puso la vista en las cosas materiales y quizás pensó, bueno, ¿y cómo es que tú tienes a Dios y Dios permite que tú tengas esta condición? Maldice a Dios y muere, porque este es el error muchísimas veces, que nosotros no analizamos la parte espiritual, sino que analizamos la parte material y pensamos como que las cosas de Dios son materiales y que Dios tiene que cumplir a nosotros en la materia y no hacemos caso al espíritu. Hay que entender que Dios, el compromiso que tiene con nosotros más es el compromiso espiritual, de una vida espiritual, de una vida eterna. Pero nosotros a veces bajamos demasiado a lo material y queremos depender de lo material. Y cuando viene a ver, cometemos ese error, ese tropiezo que era esta mujer, que debe de motivarlo, de ayudarlo a que sirva a su Dios,
a que siga en el camino, pues sirvió de tropiezo, maldice a Dios y muerte de una vez. Fíjate, esta mujer maldijo a Dios en su corazón y le pidió a su esposo que también lo maldijera. Tremenda tropiezo en esos tiempos, pero Job se mantuvo fiel al Señor y le reprochó esta incredulidad y esta falta, este tropiezo de su esposa. Al final vemos claramente la misericordia de Dios, como Dios bendijo grandemente a Job más de lo que tenía en el principio. Cuidado con el tropiezo, porque esto es peligroso. Otro caso también en el Antiguo Testamento, y es el caso de Micael. Micael es la esposa de David. Eso está en 2 Samuel capítulo 6, versículo 16 al verso 23. Esta mujer, David viene de traer el arca. El arca fue agarrada por los filisteos en vista de que Saúl en el principio falló mucho a Dios. Y al fallarle mucho a Dios, pues entonces se fue el poder de Dios por la desobediencia de Saúl, y el arca estaba en manos de los filisteos. Pues David, cuando llegó a ser rey, que murió Saúl, pues se propuso traer el arca a Jerusalén. Y esto es maravilloso, amados míos, como David, porque la historia es larga y quiero minimizarla, cuando David entra a Jerusalén danzando, bailando, y su ropa que vestía era fina, de lino fino, allí, que quizás se le veían sus cuerpos y sus cosas de esta naturaleza. David danzaba frenéticamente y lo hacía para Dios, para agradar a Dios de una manera de corazón en esos tiempos. Me parece que esta esposa de David lo vio mal y le reprochó esta situación cuando él volvió, después que llevó el arca allá al lugar donde iba a estar, que volvió a su casa. Le reprochó esta situación, y cómo tú, siendo rey, te humillas de esta naturaleza ante el pueblo. Te vi desnudo prácticamente y tú te da vergüenza. O sea, esta mujer fue un tropiezo en esos tiempos para David. David le dijo a ella que él lo hizo, pero lo hizo para Dios. Fue Dios que me puso en lugar de tu padre, y delante de él me haré más vil, aunque sea menospreciado por ti. Qué cosa más especial, amados míos. Este hombre de Dios se humilla ante su Señor porque entiende que su Señor fue que lo puso, y su Señor merece toda gloria, y que nos postremos ante su presencia con Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. Estad siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Este es un rey, y por lo tanto un rey no puede hacer eso. Ella entiende, hay que ver la mentalidad de ella en estos aspectos. Pero David entiende. Si David entiende, ya puede entender. Yo estoy puesto por Dios, no por nadie. En lugar de tu padre, Dios me eligió a mí para agradarle, y me haré más vil ante su presencia. Hermanos, estos son escollos, estos son tropiezos que son peligrosos. Dice más adelante la historia, en el verso 23, que Micael jamás dio hijo. Es decir, que el castigo por esta situación, entendemos, fue que no tuvo jamás hijo en su vida. Debidamente, porque estorbó a alguien que quería, que quiso que el nombre de Dios sea glorificado, que quiso botar su corona ante este Dios, que quiso darle la primicia a este Dios. Y Dios es celoso con su gloria.
y más cuando las personas quieren hacerlo de corazón, delante de su presencia. Hermano, tenemos que darnos cuenta que todos dependemos de Dios, que si somos algo es porque Dios permite que seamos, que si tenemos dinero es porque Dios hace posible que tengamos dinero, que si tenemos salud es porque Dios hace posible que tengamos salud, que si tenemos una casita es porque Dios nos ha dado esta casita, que si tenemos un vehículo es porque Dios nos ha dado este vehículo. Hermanos, todo nos lo ha dado Dios. Entonces Dios merece lo mejor, no lo peor. Entonces David sabía quién es Dios, comprendía, y por eso, vuelvo a repetir lo que dije ahorita, postró su corona ante él, porque David comprendía que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Parece que Micaía no entendía esto, entendía que el rey era David y no Dios. Hay que tener cuidado con estos tropiezos, porque hermanos, se tornan peligrosos. Imagínense por lo menos, volviendo otra vez hacia atrás, si Job se había llevado de su esposa y había maldecido a Dios. Imagínense, estaba llevando porque es mi esposa, es mi amada, entonces hay una situación en mí y es que yo creo que yo no he hecho nada. Entonces, tantos problemas que yo tengo así por así, entonces, ¿cómo es la cosa? Pero entonces tengo un grupo de amigos míos aquí que me están atacando también, todos mis amigos. Entonces, la esposa mía tiene importancia, tiene valor. Déjame hacerle caso. Hermanos, no podíamos ya hoy en día hablar acerca de este siervo de Dios en esos tiempos llamado Job, que a pesar de todas las dificultades fue fiel a su Señor. Hoy no había ejemplo para nosotros, como quien dice, seguir a pesar de los problemas. Job nos muestra a nosotros con su servicio que a pesar de los escollos, a pesar de cualquier tipo de tropiezo, podemos ser fiel ante Dios. Imagínense David también, si se había llevado de Micaía, que esta era hija de Saúl, se había llevado y nada, y le dice, de verdad, tienes razón, yo como rey no puedo hacer esto. No, David le quiso dar a entender a ella que Dios es más importante que todo, que Dios es más grande que todo, que Dios fue que lo puso a él como rey. Por lo tanto, Dios merece lo más especial. Le dio a entender a Micaía en esos tiempos esto, y Job vio este tropiezo exponiéndose ahí entre la relación entre Dios y David. Hay, hermanos, del tropiezo que se mete entre Dios y el hombre. Ay, esto es peligroso, esto es terrible. Ya entrando, amados míos, al Nuevo Testamento, conocemos también los tropiezos del Nuevo Testamento. Tenemos el caso de Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 23, cuando Jesús habló acerca de su muerte, que iba a morir. Pues Pedro le dijo, Señor, no, ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Cómo tú vas a morir? ¿Cómo tú te vas a entregar a la muerte? No haga esto, Señor. Dígame, Pedro se está situando, por eso que le estamos diciendo que las personas nos situamos muchas veces en el término material. Pedro no quiere que Jesús muera. Incluso en una ocasión Pedro dijo que iría con Jesús hasta la muerte. Cuando Jesús le dijo que antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Aquí notamos a Pedro haciendo un tropiezo. No, Señor, no vaya a la muerte. Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pues no poner la mirada en las cosas espirituales, sino en las materiales. Fíjese la reprensión que le hace Jesús y fíjese de qué manera Jesús se le expresa a Pedro. Pedro no es Satanás, amados míos. Pedro no es Satanás. Pero Pedro está haciendo el papel de Satanás, sencillamente, porque pone la mirada en las cosas materiales, no en la realidad en la cual Jesús quiere que se pongan. Hermanos, si Jesús no muere en la cruz, ¿qué había sucedido? Si Jesús se lleva de Pedro, que fue un tropiezo en esos tiempos, y no da su vida en la cruz del Calvario, imagínense de la iglesia. Imagínense de nosotros, imagínense de nuestra salvación. Hoy podemos cantar victoria, hoy podemos cantar esperanza,
debidamente a que Jesús no se llevó de Pedro. Pedro fue un Satanás en un sentido, porque le fue tropiezo al Señor Jesucristo en esos tiempos. El tropiezo, hermano, la mayoría de veces que usted lo ve tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es porque muchas veces ponemos la mirada en las cosas materiales. Es porque muchas veces queremos como que Dios descienda a lo material y que este Dios se someta a la materia y que nos cumpla todos los caprichos que nosotros tenemos en esta vida. No entendemos que Dios es demasiado grande, demasiado importante, demasiado sublime. Lo que queremos es una transformación de Dios, un ajuste de Dios a la materia, sencillamente. Y Dios no se puede ajustar a la materia, porque Dios no es materia, Dios es un espíritu y Dios está por encima de la materia. Lamentablemente, muchos llamados cristianos y muchas personas se van a perder porque tienen la mirada fija en lo material. ¿Me están entendiendo? Todos los casos, amados, que registramos en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, la mayoría de personas que fueron opositores, que fueron tropiezos, a la mayoría de hombres de Dios que pasaron por este planeta Tierra, fue porque pusieron la mirada en las cosas materiales. Tenemos el ejemplo de los fariseos, de los saduceos y de los escribas. Estas personas sencillamente tenían conocimiento de la ley, pero no cumplían la ley, no se ajustaban. Por eso Jesús habla en Mateo capítulo 23, porque estas personas lo que enseñaban era bueno, porque lo que enseñaba era la ley, diferente a los gnósticos, que Juan dice no lo reciban en su casa. Fíjense la diferencia que hay en lo que enseñaban los fariseos y los saduceos, que era la ley del Antiguo Testamento, y había que obedecer la ley, por eso Jesús dice que hay que escucharlo. Pero tenían un problema y era que no obedecían la ley. Cuando ellos vieron a este Jesús que se contraponía contra las cosas materiales, contra su dinero, contra el templo, entonces fue que complotaron la muerte del Señor Jesucristo en esos tiempos. Es para que notemos, amado mío, que el hombre por las cosas materiales es que entonces se convierte en un tropiezo para la obra espiritual. Los fariseos eran terribles, pero también Poncio Pilato en esos tiempos, aunque tenía la autoridad para soltar al Señor Jesucristo, pero cuando lo confrontaron le dijeron, si a este suelta, no eres amigo de César. Tuvo miedo entonces por su posición que tenía en esos tiempos y por eso mandó a crucificar al Señor Jesucristo. Fíjense que el ocaso nos muestra a nosotros claramente que las personas aterrizan en lo material y por esta mentalidad, entonces se convierten en tropiezo y esto es terrible, amados míos. Es decir, que entonces Pedro se convirtió sin darse cuenta automáticamente en un Satanás porque él no quería, quizás sus pensamientos eran humildes materialmente, pero Jesús lo entendió en términos de que era Satanás, porque era un tropiezo, porque él tenía que ir a la cruz para el rescate, para la salvación de toda la humanidad. Esto es importante, amados míos. Cuidado con el tropiezo, porque esto es una miseria que puede hacer posible que nos condenemos, amados. Tenemos también el tropiezo de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, 1 al 11. Ananías y Zafira impidieron, en un sentido, querían impedir el crecimiento de la iglesia. La iglesia estaba creciendo fuertemente en esos tiempos. Y es interesante el crecimiento de la iglesia. La iglesia está para crecer, la iglesia está para madurar, la iglesia está para que seamos mejores, para que vayamos cambiando, tanto el hombre como la mujer, y vayámonos pareciendo al Señor Jesucristo, amados míos, en todo. No podemos quedarnos estancados. Es que tenemos la obligación ante Dios de crecer, pero lamentablemente dentro de la iglesia existen tropiezos, existen obstáculos, amados míos, que muchas veces quieren impedirnos nuestro crecimiento espiritual. En este caso, Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos? Complotaron los dos un matrimonio. Los apóstoles pensaron bien, ordenados por el Espíritu Santo, ayudar a los hermanos en esos tiempos, compartir para las necesidades, porque la iglesia estaba creciendo en esos tiempos. Entonces ellos lo que pensaron materialmente, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es dar una parte y quedarnos con otra parte. No tenemos que decirles nada porque
Ellos no saben absolutamente nada de lo que nosotros podemos hacer. Y esto sencillamente lo hicieron. Entonces, cuando el Espíritu Santo le avisó acerca de esta situación, de este tropiezo de parte de ellos, al final, tanto murió Ananías como también murió Zafira, porque Pedro le dijo, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y esta es la situación cuando tocamos Tierra Santa. Y este es el problema cuando tocamos lo espiritual, cuando tocamos a un Dios demasiado grande y lo tocamos de una manera incorrecta, porque el compromiso de Dios, hermanos, es hacernos que seamos mejores. El compromiso de Dios es buscar nuestra salvación. Y hay de aquel o de aquella o de quien sea que sirva de tropiezo para que un hombre de Dios pueda llegar a la salvación. Dios está allí y Dios es peligroso en estos sentidos, amados míos. Tengamos cuidado. Este precedente nos muestra a nosotros que hay personas, que pueden existir personas en la iglesia que pueden ser estorbo para que la iglesia crezca. Ananías y Zafira es un ejemplo que nos muestra esto, pero vemos la severidad de Dios montando un precedente para que se entienda que hay que tener cuidado con el crecimiento de la iglesia. Y ya para finalizar, amado, tocamos el último punto, la miseria del tropiezo. Es decir, el tema. En Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase en el mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Oiga, qué cosa más interesante. Jesús dice que es imposible que no vengan tropiezos. Todos conocemos que los tropiezos están ahí. Los tropiezos puede ser su esposa, puede ser su esposo. Se pueden convertir, puede ser sus hijos, se pueden convertir. Puede ser su vecino de al frente. Puede ser su compañero de trabajo, donde usted trabaja, que se puede convertir en un tropiezo de diferente naturaleza. O sea, por donde quiera están los tropiezos. Jesús dice que imposible es que no vengan los tropiezos. Los tropiezos todo el tiempo han existido. Pero él dice, mas hay de aquel por quien viene el tropiezo. Es decir, cuando nosotros nos convertimos en tropiezo, cuando nos convertimos en este tipo de personalidad que no hace posible que el hermano crezca, al contrario, lo que hace posible es que el hermano mengue, es decir, que el hermano sufra, que el hermano llore, es decir, que sean estorbo. Por eso que yo, hermano, en la iglesia, cuando un hermano quiere trabajar, yo digo, hermano, trabaje, cuente conmigo en todo. Mi esposa, a veces yo le digo, a veces tenemos pequeñas discusiones, gracias a Dios tenemos tiempo que no tenemos discusiones. Cuando tenemos discusiones, le digo, mira, vamos a resolver, porque yo no quiero ser ningún tipo de tropiezo para tu vida espiritual. Si yo soy que te ofendí y tú me ofendiste, pues tú no tienes que dejar de ir a la iglesia. Tú tienes que ir a la iglesia, el que tú más soy yo. Yo no voy hoy. Yo tengo que pedirte perdón, todavía no estoy preparado, pero tú no me has ofendido a mí. Es decir, que el que tú más soy yo, porque no quiero ser tropiezo a tu vida espiritual, a tu crecimiento espiritual. Todos, hermanos míos, podemos llegar a esta posición de ser tropiezo a alguien. Tengamos cuidado con esto, porque Jesús dice que es mejor coger una piedra de molino y echarnos en lo más profundo del mar que ser tropiezo a uno de estos ni más pequeñitos. Recordemos que Dios quiere que crezcamos. Dios no quiere que nos quedemos niños, nos quedamos bebés. Ningún padre quiere que sus hijos se queden chiquiticos. No, usted quiere verlo grande, ¿verdad? Nacieron pequeños, pero usted quiere ver el crecimiento, que se hagan grandes. Así Dios quiere que la iglesia sea grande, que la iglesia sea especial, que la iglesia sea mejor. Pero existen personas que son tropezaderos. ¿Cuántas cosas, hermanos, la iglesia puede conseguir? Y siempre hay personas que siempre están allí, que no se puede, que no podemos invertir en cantidad de dinero, porque la cosa está difícil. Siempre he conocido hermanos que cuando se toca el punto de dinero para resolver ciertos asuntos de la iglesia,
Siempre están diciendo que la situación está difícil, que la situación está mala. Es como en estos tiempos, amado, que la gente dicen que la situación está mala, que está el coronavirus. Sin embargo, se ha desatado una construcción por todos lados de aquí de Constanza. Yo no sé si allí en la capital también es lo mismo. Una construcción de miles y millones de pesos y compra por todos lados. Y la gente dice que están en mala. Y yo digo siempre que hay hermanos que se dediquen a hacer tropiezos en estos sentidos. Y tenemos que tener cuidado, amados míos. Hay que buscar la manera de invertir en la iglesia. Hay que buscar la manera de dar lo mejor en la iglesia. Porque cuando hablamos de la iglesia, hablamos de Dios. Y Dios es lo mejor. Dios es lo más grande. Donde tenemos nosotros que hacer las mayores inversiones es en el progreso de la iglesia del Señor. Ahí esa es la realidad. Y si me equivoco, dígamelo. Pero creo, entiendo, que donde nosotros tenemos que estar limpios y hacer las grandes inversiones es en aquel que nos ha dado a nosotros. Y es aquel que ha hecho posible que seamos nosotros lo que somos hoy. Ahí es que tenemos que aterrizar, como David aterrizó en esos tiempos, que le dio a Dios lo mejor, lo más especial. Y por eso ideó ese templo. Por eso ideó ese templo y dejó materiales para que se fabricase ese templo, para que allí se recordase el nombre del Señor. Vea la historia para que usted vea. Nosotros, amados, necesitamos tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para que la iglesia se vea linda, se vea preciosa. Bendito sea el nombre de Dios. Cuidado, hermano, con el tropiezo. El tropiezo nos puede convertir en personas miserables, personas que no valgamos nada. Tratemos de no ser tropiezo a nadie, sino buscar la manera de darle la gloria a Dios en todo sentido y hacer posible de que todos nos dediquemos a trabajar, tanto hombres como mujeres, y motivar a aquellos que estamos trabajando, que están trabajando de diferente naturaleza, invirtiendo en ello, si es posible, a nivel material, para que hagan la obra, para que la obra crezca y se riegue el mensaje por todos lados. Tratemos, hermanos, de ser personas que luchemos para que la iglesia, para que el crecimiento de cada hermano se mantenga firme en estos tiempos y en todo tiempo. Gracias, hermano, por la oportunidad que me han brindado y ojalá que este tema le haya llegado a sus corazones, este estudio acerca del tropiezo. Fíjense que hemos tratado los tropiezos en el Antiguo Testamento y sus consecuencias relativas y los tropiezos en el Nuevo Testamento y también sus consecuencias. Es decir, que cuidado con el crecimiento, porque Dios quiere que su iglesia crezca y todas aquellas clases de cosas que se están oponiendo para que la iglesia crezca, Dios lo va a quitar algún día cuando usted menos piense. Tengamos cuidado, que Dios nos ayude para que la iglesia, que es lo mejor, se vea lo más mejor cada día. Paz de Dios y muchas gracias.